tardes, niños. Espero que estén muy bien, que esté todo muy bien en sus casas. Hoy día vamos a hacer la clase sobre las fracciones y los números decimales. En las fracciones y los números decimales, como les dije la semana pasada, tienen toda una relación súper unida. De hecho, las fracciones son representaciones de los números decimales y los números decimales son representaciones de las fracciones. Es decir, son exactamente lo mismo. Una fracción y un número decimal son exactamente iguales, ¿ya? Toda fracción se puede representar en números decimales y todo número decimal se puede representar en fracciones. Por lo menos todos los números decimales que sean infinitos y finitos, y en el caso que son infinitos, que sean periódicos. Si no son periódicos, ahí ya pasamos a otra cosa, que son raíces. Pero eso es otra materia. Entonces las fracciones y números decimales sabemos que son iguales. En el libro, que son las páginas que le determiné para hacer, aparece lo siguiente. Dice: fracciones y números decimales. Algunos deportistas utilizan relojes inteligentes, que son dispositivos que permiten medir, entre otras cosas, la distancia recorrida, el ritmo, la frecuencia cardíaca. El cálculo se realiza empleando criterios de frecuencia, la intensidad, la regularidad de los movimientos de la muñeca. Ahí aparece la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Aparece la duración del trote, que esta es una forma de medida distinta a la frecuencia cardíaca. Después los pasos, ¿cierto? Y después la distancia, que también son medidas distintas. La verdad es que esa información nos sirve para saber que existen distintas formas de medida para cada una de las cosas. Y después ustedes van a tener que responder las preguntas cuando súper fácil se ha utilizado aplicaciones para planificar algún tipo de entrenamiento, todo eso. Como yo sé que ustedes son todos deportistas de alto rendimiento y son grandiosos, ¿cierto?, entrenando, sé que van a poner sí, hemos hecho muchas aplicaciones y la verdad es que ya tengo calugas. ¿Ok? Después van a tener que ver qué datos observan en la pantalla de un smartwatch. No necesariamente todos tienen smartwatch, pero puede ser en el celular. ¿Ok? Y a partir de eso, ir contestando lo que aparece ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que me importa a mí? Me importa eso. Me importa que los números racionales decimales se separan en dos. Se separan en los finitos y separan los infinitos. Los finitos, nosotros siempre vamos a encontrar lo que son números que tienen una cantidad determinada de decimales. Es decir, si nosotros vemos acá, si se dan cuenta, aparece 1,58 y no hay nada más. Para acá van a ver puro cero y para acá van a ver puro cero. Así que significa que no hay nada de nada más. Y luego nosotros vamos a ver lo que son infinitos. Los que son infinitos son un poquito más complejos. Estos se separan en dos. Separamos en los que son periódicos, que desde la coma, el número que es decimal sigue infinitamente. Por eso aquí aparece 0,12, 12, después vendrá 12, 12, 12, 12, 12, 12, hasta el infinito. Estos son conocidos como periódicos. Y están los semiperiódicos, que son los que tienen 1 antes del periódico, o 2 o 3 antes del periódico, y después viene un número que es periódico. En este caso el 5 no se repite, solamente se repite el 7, y ese es considerado periódico. Aparecen otros decimales que son infinitos, que no son ni periódicos ni semiperiódicos, y esos no entran en los números racionales, ¿ok? Eso entra en los números irracionales, así que es otro contenido. Dentro de los números racionales solamente vamos a ver los infinitos periódicos y semiperiódicos. Pero uno dice, bueno, y si nosotros sabemos que se pueden representar todos los finitos como, como fracción, o todas las fracciones como decimales finitos, los periódicos, los semiperiódicos, ¿cómo lo vamos a hacer? La verdad es que sí se puede. Y tienen unas reglas unas reglas que te van a ayudar a poder resolverlo, ¿ya? Entonces, para avanzar, yo lo primero que voy a hacer es enseñarles esa regla, ¿ok? De cómo nosotros podemos hacer de que los números finitos y infinitos pasen a ser fracción. Para que sea al revés, para que una fracción pase a ser decimal, simplemente divido. Entonces, como solamente divido, no tiene ninguna gracia, no hay algo que yo tenga que pensar mucho.
En cambio, cuando yo tengo que pasar de decimal a fracción, tengo reglas. Y esas reglas las tengo que saber utilizar bien. Yo obviamente les voy a mostrar la forma fácil, ¿ya? Porque si les muestro la forma un poco más compleja, les va a costar mucho y no es la idea. Entonces, primero vamos a ver los finitos. El primer finito que aparece aquí, como está ahí, se puede ver claramente, es el 1,58. 1,58, si nosotros lo vemos bien, tiene un número entero y tiene dos números decimales, que sería el 5 y el 8. Uno sería una décima y otro sería una centésima. Para nosotros transformarlo a lo que es fracción, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos el número completo, el 1, el 5 y el 8, y lo colocamos como numerador acá. Entonces quedaría 1, 5 y 8 como numerador. De esta manera. Numerador significa que es un número que está aquí arriba de la fracción. Hacemos la línea que hace la fracción, ¿cierto? Y ahora tenemos que determinar el denominador. Para determinar el denominador, primero tenemos que saber si es periódico, semiperiódico o finito. En este caso es finito, ¿cierto? No tiene ningún periodo. No hay ninguna línea aquí. Entonces, como no hay ninguna línea aquí y es finito, simplemente aquí yo voy a tener una potencia de 10. ¿Ya? Entonces, para yo tener esta potencia de 10 que aparece aquí, simplemente lo primero que voy a hacer es colocar un 1. Después de colocar ese 1 que está aquí, voy a tener que determinar a qué potencia estamos hablando. Es decir, estamos hablando de la primera potencia, segunda potencia, tercera potencia. Y la verdad es que no es tan difícil si contamos la cantidad de decimales que hay aquí. Si aquí hay 1, un decimal, simplemente colocamos un 0. Si hay 2 decimales, colocamos 2 ceros. Si hay 3 decimales, colocamos 3 ceros. En este caso, tenemos solo 2, por lo tanto, colocamos solo 2 ceros. Y acabamos de hacer que un número decimal sea una fracción. Así de simple. Ahora, ¿esta es la fracción que corresponde? Sí. Pero yo voy a tener que simplificar para llegar a una fracción irreductible. Es decir, una fracción lo mínimo posible. Como el 158 y el 100 son divisibles por 2, simplemente lo divido por 2 y eso me va a dar 158 dividido por 2 son 79. Y 100 dividido por 2 son 50. Entonces, me va a quedar como esta fracción. Así yo hago la simplificación, ya coloco una línea completa y divido por 2. Esto significa que ese 2 se está dividiendo al de arriba y al de abajo. ¿Ok? Entonces quedaría así, 79 50avos. El 79 no es divisible por 2 y el 50 no es divisible por ninguno que sea divisible. El 79, por lo tanto, queda ahí. Y esa sería la fracción irreductible. Ahora, esta era la parte fácil. Ahora vamos a ir a la parte que es un poco más compleja. Así que si tienen duda ahora en la parte fácil, necesito que me lo digan ahora. ¿Alguna duda, chicos? Si quieren lo escriben porque me va apareciendo ahí la respuesta. No tengo ningún problema. ¿O todo bien hasta ahora? Ya, supongo que el silencio todo bien. Entonces vamos a seguir con los periódicos. Los periódicos, como aparece acá, esto es una representación, eso es una representación de que ese número va a ir al infinito. Si nosotros lo viéramos de manera más clara, sería una cosa así. Sería 0,12, 12, 12, 12, hasta el infinito y más allá. De esta forma, como aparece aquí. ¿Ok? 0,12, 12, 12, 12, puntito, puntito, que esto significa que va a seguir. No voy a escribir porque la verdad es infinito, no tendría más papel para escribir. Y esto, para nosotros transformarlo a una fracción, no es tan complicado. Primero colocamos el 0,12
12 periódico. Y simplemente lo primero que vamos a hacer, al igual como lo hicimos con la fracción anterior, es colocar todo lo que son los números en el numerador. En este caso el periodo es 12 y ese es un 0. El 0 a la izquierda no vale, por lo tanto, simplemente colocamos el 2. Y nos quedaría un numerador 12. Como aparece ahí. ¿Ya? En el caso, como no hay números enteros aquí, simplemente sabemos que se va a restar con un número 0. Eso pasa en el numerador. En el numerador, yo no solamente coloco todas las cifras que aparecen acá, sino también lo tengo que restar con todo lo que no es periódico. En este caso, el 0 no es periódico, solamente por lo tanto se resta con 0, queda igual. Ahora vamos a formar la parte de aquí de abajito. Todo número periódico, a diferencia de lo que tiene el número finito, ¿ya? Vamos a darnos cuenta que el decimal o el denominador, ¿ok? No es igual, ya para nada. De hecho, el denominador lo vamos a componer con números 9, ¿ok? En este caso, como solamente son números periódicos, no hay ningún número que no sea periódico, simplemente vamos a contar cuántos 9 vamos a colocar. ¿Y de qué depende? Depende solamente de la cantidad de números que estén en el periodo. ¿Cuántos números tengo yo aquí en el periodo? 1, 2. Significa que yo en el denominador voy a colocar un 9 y otro 9. ¿Cómo aparece aquí? Un periodo, dos periodos, un 9, dos 9. Entonces ahora resolvemos esto. Y dice que 12 menos 0 es 12 y 99 avos. ¿Ahí terminamos? Claramente no, porque estos dos son divisibles por 3. Por lo tanto, lo dividimos por 3. Hacemos la simplificación por 3. 12 dividido 3 son 4. Y 99 dividido 3 son 33. Y ahí nos queda la fracción irreductible. ¿Ok? Repito, cuando es periódico, tiene una línea aquí. Y no hay ninguno después de la coma que no la tenga. Primero. Segundo, vamos a trabajar solamente con el periodo. No con esto, sino con el periodo. Tomamos los números que están abajo del periodo y los colocamos acá. Tomamos los números que no están en el periodo y los restamos. Ponemos una línea que es la representación de la fracción. Y abajo vamos a colocar tantos 9 como periodos hay. 1, 2, 1, 2. Luego de tener la fracción y sacar esta resta, vamos a dividir, simplificar, para que nos dé la fracción irreductible. ¿Alguna duda, muchachos, para avanzar? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Y ahora vamos a los semiperiódicos, que esto puede ser un poquito más complejo a algunas personas, pero ustedes, si vieron, se lo estoy intentando explicar de la forma más simple. Ahí aparece 0, 5 y el 7 periódico. Por favor, miren bien, por si no se ve bien ahí. 0, 5 y el 7 solamente es periódico. Entonces el 7 es el que es infinito. Si nosotros lo representamos como número, sería así. 0,5, 7, 7, 7, 7, 7, hasta el infinito. ¿Cómo aparece ahí? ¿Ok? Ese es el único número que iría hasta el infinito. Todo el resto son números que quedan ahí, finitos. ¿Cómo se realiza o cómo se pasa en esta fracción? Si se dan cuenta, este es un semiperiódico. Por lo tanto, es un mix, ¿ya? Entre un número finito y un número infinito. No es que no sea infinito, también es infinito, pero me refiero a que también va a tener una propiedad, ¿cierto? De este número que eran finitos, lo de la potencia de 10, ¿se acuerdan? Entonces, lo primero es diseñar, ¿cierto? Todo el numerador.
¿Cómo diseñamos el numerador? Tomamos todos los dígitos que aparecen aquí, en este caso es 5 y 7, y lo expresamos en el numerador. Y ahora tengo que restar por todos los números que no son infinitos. Es decir, el 57 lo voy a restar por 5, no por 0, por 5. Menos 5. Y el denominador, para yo poder construirlo, se hace de la siguiente manera. Primero, tengo que ver cuántos infinitos tengo. En este caso tengo solamente un periodo. Tengo solamente uno abajo del periodo, ¿cierto? Por lo tanto, lo primero que voy a hacer aquí es colocar un 9. Y ahora vamos a ver cuántos después de la coma están sin periodo, que en este caso es solo uno también. Por lo tanto, vamos a colocar tantos ceros como números sin periodo hay. En este caso solamente sería un 0. Y quedaría de esta manera representado. Ahora resolvemos lo que aparece ahí. Es decir, resolvemos el numerador. 57 menos 5 son 52. Y eso quedaría en fracción con el 90. De esta forma. ¿Se ve bien? Sí. ¿Ya? Ahora, ¿se puede simplificar? Claro que se puede simplificar. ¿Por cuánto se puede simplificar? Por 2. Porque 52 es un número par y el 90 también. Y eso me da 26 45avos. 2 más 6 son 8 y 8 no es un múltiplo de 3, por lo tanto no es divisible por 3. Y el 45 es divisible por 3 y es divisible por 5, así que no se puede seguir simplificando y la fracción irreductible se vería de esa manera. ¿Ok? Entonces, ¿para qué servía esto? Es para tener conciencia de que los decimales siempre van a tener su fracción representada y tiene una metodología para yo poder llegar a esa fracción. Obviamente, si después a usted les complica esa metodología, pueden retroceder el video las cuantas veces quieran. Vamos a seguir bajando en las actividades. Entonces, primero aparece aquí un ejemplo y empieza a hablar sobre el smartwatch. Y si se dan cuenta, toma el número, lo voy a agrandar para mostrarlo. Y hace exactamente lo mismo que yo le acabo de mostrar, chicos. Miren, lo voy a agrandar un poquito más. Ya, dice que está el 13,42, después colocaron todos los números acá y abajo colocaron una potencia de 10 según la cantidad de decimales que hay. 1, 2, 1, 2. Y después simplificaron. Lo último que hicieron fue transformarlo a un número mixto. Que para transformar a un número mixto, como ya lo saben, simplemente deben ver cuántas veces cabe el 50 en el 671 y luego, ¿cierto? Al dividir está el número entero y queda la fracción. ¿Ya? Hasta ahora no hay ninguna duda, supongo, porque seguimos avanzando. Después viene esto. Miren lo que aparece acá. ¿Cómo se hace un decimal infinito? Entonces, si se dan cuenta, toman inmediatamente, aquí aparece menos 1,27. Por favor, lo voy a agrandar para que no se pierda. Esto es exactamente lo mismo que yo le acabo de enseñar, chicos. Ya, para que no se confunda. Aparece lo siguiente, dice menos 1,27 periódico. Significa que el 27 es el infinito. Pero no hay nada que sea semi, porque después de la coma todo es periodo. Entonces, ese negativo se deja afuera, porque simplemente sabemos que la fracción va a ser negativa, y se coloca el 127 completo, menos el que no es periódico. En este caso sería el 1.
Hacemos la fracción y tantos 9 como números en el periodo hay. 1, 2, 1, 2. Y luego hacemos la reducción de eso. Si quieren, para comprobar, simplemente usted hace la división. Y aquí aparece el otro 0,83 periódico, el 83 se le resta el 8 que no es periódico, y abajo se arma un 9 porque hay un periodo y un 0 porque hay 1 sin periodo. Y luego se reduce. Así de simple. Ahora sigamos bajando en la clase. Entonces, después de hacer esto, chicos, van a tener que aprender a ubicarlo en la misma recta. Simplemente toman esto, lo configuran a fracción y lo pueden ubicar en cualquier parte de la recta. Y por eso les digo que es mucho más fácil cuando yo sé hacer todo esto. Después en sus cuadernos van a escribir este aprende. Por favor, necesito que lo tengan escrito porque cuando uno lo escribe es mucho más fácil. ¿Ok? Aparece las características del numerador cuando son finitos y cuando son infinitos y el denominador cuando son finitos y infinitos. Luego hacemos las actividades. En la actividad 1 dice, Jaime trabaja en un almacén, le encantan las matemáticas. Qué bueno, Jaime es un niño muy inteligente, le encantan las matemáticas y le gusta ponerlas en práctica con sus clientes cambiando la forma en que piden los productos. Entonces, si alguien le dice que es medio kilo de limones, él dice, aquí tiene los 0,5 kilos que pidió. Es un molestoso, ustedes saben. Por todas las personas que saben matemática, por lo general son molestos. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a escribir la frase que cree que diría Jaime. Es decir, todo lo contrario. Si dice 3,5 kilos de peras, ustedes van a tener que colocar 3,5 kilos de peras. Nada más, tienen que escribirlo. Súper fácil. Después tienen que representar los siguientes números como fracción. Vamos a hacer la letra A, la letra D y la letra A, D y C. Sí, la letra A, D y C. Primero vamos a ver la A. La A dice 10,5. Chicos, en esta necesito que ustedes interactúen un poco más, ¿ya? Porque necesito que me vayan respondiendo lo que voy a ir preguntando ahora. Entonces tenemos el 10,5. Primero, el numerador. ¿Qué iría? En el numerador, ¿qué iría del 10,5? ¿Qué tendríamos que colocar acá? Si tengo 10,5, ¿qué coloco aquí en el numerador? En el de arriba. 105, excelente. Coloco 105. Y ahora, en el denominador, ¿qué coloco? 100. 10, 100, 1000, ¿qué coloco? Hay un decimal, solo uno. 10. Oh, casi 10, muy bien. ¿Y por qué coloco 10? Porque hay solo un decimal. Entonces coloco 10. ¿Podemos simplificar el 105 décimos? Sí. Por 5, ¿cierto? Simplificamos eso y me va a dar 21 medios. Y acabamos de llegar a la fracción irreductible. A lo más ustedes lo pueden pasar a mixto, ¿ya? Que les daría, creo que les da 10, un medio, ¿ok? Ahora, vamos a hacer la letra D. La letra D aparece menos 0,2 periódico. Se ven poco ahí las páginas. Voy a buscar una página nueva, ¿ya? Ya, entonces aparece el menos 0,2 periódico. Primero, en el numerador, ¿qué voy a colocar? 2. Muy bien, coloco el 2. Acuérdense que la fracción va a ser negativa porque el decimal era negativo. Ese 2 lo resto
¿Con qué? El 0. Perfecto, con el 0. Ahora armemos el denominador. ¿Cuántos 9 voy a colocar? 1. Solo un 9, ¿cierto? Aquí, ¿debo colocar ceros? ¿No? No, porque es periódico, no es semiperiódico, entonces no se colocan ceros. Y lo resolvemos y me va a dar que es menos 2 novenos. Y listo, lo acabamos de resolver. Fácil, ¿cierto? Sí. Ahora vamos a resolver el que dice 0,07 periódico. 0,07 periódico. En el numerador, ¿qué coloco? 7. Perfecto, coloco 7. ¿Qué le resto? 0. Muy bien. Abajo, ¿cuántos 9 coloco? 1. Muy bien, porque hay solamente un periódico, 1. Coloco ceros aquí ahora. Sí. ¿Por qué? Porque al lado del... Eso es como el denominador, no. El que queda no es infinito. Exacto, porque hay un decimal no infinito, no periódico. Y ahí colocaría mi 0. Entonces, me va a dar 7 noventavos. Y acabo de terminar. Así de fácil, chicos, es lo que tienen que hacer en la 2. Vamos a ver lo de abajo. Después dice representa lo siguiente en la recta numérica. Como ustedes ya saben representar en la recta numérica, simplemente les voy a exigir que ustedes de decimal pasen a fracción y ahí representen. ¿Ok? De decimal a fracción y representen. ¿Ok? Luego tienen que resolver la pregunta 4, que dice, ¿es cierto que si mezcla 15 kilos de jugo en polvo concentrado con 270 litros de agua, se obtiene el mismo gusto que al mezclar 35 kilos del mismo jugo en polvo con 450 al agua? Comenta con tu curso. La verdad es que simplemente tienen que ver que esa fracción sea igual que esa fracción. Por lo tanto, ustedes llegan, dividen, ponen los kilos como numerador, los litros como denominador, lo dividen y si sale el mismo valor significa que va a tener el mismo gusto. En la 5 aparece cuál es la fracción pintada. Esto es más lógica y necesito que lo hagan ustedes solitos y después me lo manden. No es tan difícil, ¿ok? Después viene la 6, que es otro problema. La 7, que tienen los datos aquí para poder resolverlo. Y con eso terminamos el reflexionar y lo de la clase de hoy, que es la transformación de números decimales a fracción. ¿Ya? Le quiero dar